Comenzaremos marcando una línea con la 0 alrededor de toda la cabeza. Os aconsejo aplastar la oreja con la máquina y así no os molestará. Y cuando vayáis a hacer la curva, al marcar la línea, usar la esquina de la cuchilla de la máquina, así os saldrá mejor. Es importante que quede bien definida la primera línea para que quede bien al corte. No paséis al segundo paso hasta no definir bien la primera línea. Para marcar la línea de la 0, de la 1 o de cualquier otro peine, realizar un leve cuchareo, para que luego al borrar la línea no se os haga tan difícil. Luego os explicaré en qué consiste para los que no lo sepáis. Aseguraos que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho la línea está al mismo nivel y de esta manera que quede un corte simétrico en ambos lados. Ayudaros de 2 espejos grandes a ser posible. Como veis, yo usé un espejo y la cámara del móvil para poder grabar. De esta manera se hace un poco más complejo todo, pero aún así se puede. Os tiene que quedar algo así. A mí no me salió tan bien definida la línea porque la pantalla de mi móvil era pequeña para poder ver, así que a vosotros os tiene que quedar mejor. Ahora subiremos un dedo a la línea, pero que quede paralela a la primera que hemos hecho. Fijaos bien cómo lo hago e ignorar el diseño que me hice hace 2 semanas en el lado derecho de la cabeza. Para hacer un buen degradado, lo más importante será realizar un movimiento con la muñeca imitando el movimiento que hace un avión al despegar. De esta manera al principio cortaremos más que al final del movimiento, consiguiendo un corte gradual de más a menos. Es importante que sea así para poder borrar la línea, porque si no separamos la cuchilla de la máquina de la cabeza, lo que haremos será subir la línea y que se joda el corte de pelo. Para degradar siempre comenzaremos con la palanca hacia abajo y progresivamente, si no se borra la línea, ir subiendo la palanca hacia arriba, siempre realizando el cuchareo hasta conseguir borrarlo. En caso contrario, luego os diré cómo actuar. Subiremos de nuevo el ancho de un dedo, con el peine 1 y la palanca hacia arriba. Como veis, el diseño que tenía se está borrando, así que da igual si vosotros tenéis un diseño, siempre y cuando os dejéis crecer un poco el pelo, lo suficiente como para que luego se termine borrando. No os olvidéis que al marcar cada línea hay que comprobar que estén a la misma altura en ambos lados. Para difuminar usaremos el cuchareo. Al principio os recomiendo exagerar el movimiento, es decir, hundir al principio bien la cuchilla y a poco que la subáis, echarla para atrás progresivamente. Un consejo: si no se os termina de difuminar bien, bajar un nivel el peine que hayáis usado para difuminar. Pero atención, siempre con la palanca hacia abajo. Por ejemplo, yo acabé de usar el peine 0,5 para difuminar y un nivel más bajo
a ese es usar la cero. Ahora, como veis, voy a difuminar la línea con el 1 y en caso de que no se borre, bajaré un nivel el número del peine, como anteriormente os aconsejé, es decir, usaré el peine 0,5. Otro ejemplo, si uso el peine 3 y no se borra, usaré el 2. Sin embargo, si uso el 2 y no se borra la línea, usaré el 1, etc. Pero siempre con la palanca hacia abajo. Tened en cuenta que cada vez que bajéis un nivel el número del peine que uséis para difuminar, este cortará más, por lo que tenéis que tener mucho cuidado. Si una línea persiste y no se borra, os aconsejo bajar hasta 2 niveles el número del peine que habéis usado para difuminar, no más, pero ya veréis que, en la mayoría de los casos, con bajar un nivel es suficiente. Nuevamente subiremos con la máquina el ancho de un dedo para marcar una nueva línea. Y como os habréis dado cuenta, en breve resumen, siempre para marcar una línea hay que hacerlo con la palanca hacia arriba y luego para borrarla con la palanca hacia abajo e ir subiéndola progresivamente hasta borrarla del todo. Llegando al final, os aconsejo que si no queréis un corte redondo y lo que queréis es un corte que de una forma cuadrada la cabeza, no metáis al fondo la máquina, sino que uséis el cuchareo para darle un volumen cúbico a la cabeza.
pelos de la corona o del remolino, como lo llaméis, no los cortéis mucho, porque si no lo que provocaréis es que se vuelvan más rebeldes y se levanten. Estos tienen que estar lo suficientemente largos como para que se asienten y cojan la forma de tu peinado. Una vez hayáis terminado el corte, os recomiendo rematar definiendo bien vuestras patillas, ya sean en punta o cuadradas. Antes de usar la navaja, con vosotros practicar a pasar la navaja en un globo hinchado, usando un ángulo de unos 45 grados más o menos. Y si no se os rompe, pasar al nivel de practicar con vosotros mismos. Pero eso sí, con muchísimo cuidado. Al igual que con la máquina de cortar, aprovecharos de las esquinas de la cuchilla de la navaja para definir bien las curvas, siempre con poca fuerza, ya que si la cuchilla de vuestra navaja está bien afilada, hará el trabajo por vosotros. Sobra decir que tiréis las cuchillas que uséis, ya que son de un solo uso y se oxidan, y al volverlas a usar os pueden provocar una herida. También os recomiendo pasar un poco de jabón a poder ser o algún líquido para que la cuchilla resbale bien y no os hagáis daño. Yo no lo hice porque ya estoy acostumbrado y sé el ángulo perfecto para no cortar.